Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en mi canal Distorsión y hoy os voy a hablar de una novedad editorial del amigo Manuel Carballal, CIOPS, el arte del engaño, y es una obra que yo os recomiendo encarecidamente porque trata de lo que yo considero uno de los aspectos más inquietantes y desconcertantes del fenómeno ovni, entre otros, de lo que trata aquí el amigo Manu, porque se ve cómo las creencias en platillos volantes pues puede ser utilizado como un arma de guerra. De hecho, las CIOPS, que serían campañas de todo tipo de control mental, de desinformación y de experimentaciones de todo tipo, abarcan prácticamente todos los ámbitos del universo de lo forteano, de lo sobrenatural, de lo mariano, de lo parapsicológico, de lo religioso, de lo filosófico, puesto que todo lo que tenga que ver con la mente, con las creencias, pues evidentemente desde hace ya bastante décadas, pues se considera como un objetivo para controlar a las masas, para controlar a la opinión pública o para, sobre todo, llevar a cabo esa ingeniería social o esa ingeniería política que muchas veces hay determinados gobiernos a través del brazo ejecutor que suelen ser los servicios y agencias de inteligencia, pues utilizan para no de una manera directa, pero sí consiguen ciertos avances. Y aquí en este libro, que yo creo que os va a dar mucho que pensar, porque está profusamente documentado y, como digo, se ve como en todos los continentes, prácticamente podríamos decir todos los gobiernos, incluido el español, en algún momento han utilizado el escurridizo y polémico terreno de las creencias en lo sobrenatural, en lo extraterrestre o en lo forteano para insertar determinadas opiniones, creencias, informaciones para conseguir un objetivo que es muy distinto al que se piensa. Y por ejemplo, aquí no voy a destripar mucho el libro, pero se habla como incluso ha habido servicios de inteligencia que han desangrado el cuerpo de una persona para hacer creer al ejército, a determinadas facciones de un ejército que se quería derrocar, que los vampiros existían. Como decía el insigne y famosísimo investigador de origen galo, ya nacionalizado estadounidense, Jacques Vallée, cuando hablaba de este aspecto también hace décadas y con centro en el fenómeno ovni, las agencias de inteligencia, los gobiernos no han creado de la nada, de abrir una carpeta o de una reunión en un despacho, el fenómeno ovni, que esto también se confunde y es lo que hace que mucha gente no preste atención y no le dé la importancia que tienen las CIOPS en nuestro mundo y en nuestra concepción de la realidad, que es muy inquietante, que muchas cosas de que nosotros, incluido yo, puedo tener asumidas como verdad, han salido de una calenturientamente, y no como la mía, de un despacho de inteligencia. Y como decía, mucha gente piensa que o no le da esa trascendencia a este tipo de publicaciones e informaciones porque dice, bueno, es que el fenómeno ovni se conoce desde hace siglos, cuando no estaba la CIA, cuando no había ningún tipo de gobierno, cuando no había aviones, cuando había... No, no, es que a las mentes pensantes, a los cirujanos del control mental, les da igual que los vampiros en esa región del planeta existan o no existan. Lo que saben es que hay gente
que creen que eso es posible y ellos van a utilizar eso para realizar sus experimentos sobre esa ingeniería militar que sin pegar un tiro, simplemente colocando un cadáver desangrado, van a provocar unas reacciones para que las tropas cojan miedo y se retraigan. Pero esto no es una cosa que tampoco se ha inventado de la noche a la mañana. Lo que el famoso Vlad Empalador, el Empalador hacía, no era tanto como una demostración de que era un vampiro, sino que lo que quería era implementar el miedo, el terror en todo aquel que pensara en algún momento invadir sus tierras, y por eso colocaba aquellos cadáveres empalados por cientos y miles, para que cualquier que osaba ingresar en sus dominios, en sus territorios, supiera a qué se podía enfrentar. Y aquello era, iba a decir, no es una rudimentaria, es una brutal forma de utilizar las CIOPS, el miedo, porque también hay que aclarar que todo este tipo de operaciones que se lanzan por parte de los gobiernos utilizan elementos claves y que pueden tocar fibras sensibles en la población. De otra manera sería imposible llevar a cabo este tipo de objetivos que se plantean. Por ejemplo, en Cuba, por dar otro dato que aparece aquí en el libro de Manuel Carballal, que por cierto me lo he leído en un par de días porque es totalmente adictivo, y además te sorprende la gran cantidad de información que existe sobre esto, pero que no le prestamos atención. La mayoría son documentos desclasificados por parte de los gobiernos, fruto también de investigaciones periodísticas muy profundas que han dado incluso, os voy a decir, y no voy a adelantar mucho más, un vuelco a los famosos asesinatos de Charles Manson, también un personaje icónico del mundo del terror, y que probablemente las agencias de inteligencia, y con todo esto del MK Ultra y del control mental, tengan mucho que aportar. Y cuando leamos el libro vamos a ver lo que se consideraba como una serie de crímenes horrorosos perpetrados por una mente enajenada como la de Charles Manson, que había controlado a una tropa de hippies descontrolados y que prácticamente los gobernaba y los utilizaba a su antojo. Pues veremos que ahí hay una cosa también muy delatadora de cómo se demuestra que las CIOPS son la parte donde las agencias de inteligencia demuestran su desprecio total a la vida humana y a cualquier tipo de repercusión que puedan tener sus acciones, cuando ellos lo que quieren es comprobar si lo que ellos plantean en un laboratorio, si lo que ellos plantean en una mesa de análisis se puede llevar a cabo, y mediante este tipo de cosas se pueden ahorrar muchísimas cosas, porque se hace todo de una forma muy clandestina, sin dar la cara. Y decía que, y me enrollo y me voy un poco por los cerros de Úbeda, que la CIA, entre las muchísimas propuestas que presentaron para derrocar el gobierno de Fidel Castro de Cuba, de la Cuba comunista a un tiro de piedra de Norteamérica durante décadas, que se plantearon asesinatos de todo tipo, envenenamiento, intentando sobornar a su círculo más íntimo para que lo derrocaran, para que incluso lo asesinaran. Pero había otra que era a través de y que se llevó a cabo, de proyectar la imagen de una virgen desde un submarino con un proyector
holográfico, tridimensional, una cosa espectacular para la época, para que la población civil se revolviera contra Fidel Castro. Entonces vemos que para lo que los servicios de inteligencia no tienen ningún tipo de cortapisa es de la utilización de las creencias religiosas. Se hizo también en el Tíbet, para a través de que se vendía como una operación para ayudar el gobierno legítimo del Tíbet con la ayuda al Dalai Lama, como era también una forma de, y creo que lo expresa bastante bien Manuel Carballal en su libro, de tocarle los memoles a los chinos, que siempre han estado desde hace ya décadas en permanente confrontación silenciosa, y de la que han sido objeto también muchas campañas también lanzadas desde China, campañas digo CIOP, de manipulación, de control mental y de todo tipo para evitar una confrontación militar, pero conseguir pequeñas victorias. Y en este caso la CIA consiguió rescatar al Dalai Lama de las garras de China y presentarlo ante la opinión pública como, no como un mártir, que era como hubiera podido acabar, pero sí como una especie de enviado de alguien que estaba ahí defendiendo una causa noble, imposible ante el gigante asiático. Y esto, como digo, y como lo explica muy bien Carballal en su libro, prácticamente todo este tipo de manipulaciones son muy antiguas, no bien, insisto, de ahora, de 50, 60, 70, 80 años. Se han utilizado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera. Ya me imagino que desde las primeras concentraciones humanas, pues siempre hubo alguien, en el momento que se empezó a creer en la divinidad o en las divinidades, en el momento que hubo gente que se presentaba como embajadores o como intermediarios entre la realidad común de los mortales y el otro mundo y las otras presencias invisibles, esos chamanes, esos brujos, pues habría más de uno. Y también en el libro aparecen que ante la falta de ese poder o de esa facultad de acceder a esas otras realidades, pues se las inventaban, utilizaban trucos de magia, porque esto también se comenta a lo largo y ancho de la obra de Carballal, que todos los investigadores de anomalías deberían tener unas nociones básicas de lo que es la magia, de lo que una persona puede llegar a ejercer mediante los trucos y tal, y que muchas veces en otros contextos, en otros ambientes, como le pasó en Haití, que también es un capítulo fascinante del libro, se demuestran que evidentemente no es lo mismo tú ver un mago en la sala de un teatro que en un ambiente donde la gente tiene machetes, donde se está sacrificando animales vivos, donde la música, los cánticos, pues todo te lleva a estar no tan atento a los posibles engaños. Y claro, en ese sistema que se crea especialmente para que tu mente esté digamos más receptiva a ese tipo de manipulación, pues te puedas creer cualquier cosa, que un ser del otro mundo ha atravesado una puerta invisible y ha llegado hasta ti, que te está transmitiendo una información de futuro. Y todo esto también los gobiernos saben, las agencias de inteligencia, que hay políticos, grandes empresarios, personalidades, famosos, actores y tal, gente influyente, que van a consultar este tipo de chamanes, de cultos, de rituales, y que si infiltran a alguien pueden manipular a esa persona, que en muchos casos puede ser un político
con voz y voto en determinadas cuestiones, le pueden sacar información sobre su vida privada e incluso para el tema del chantaje y de todo esto, que esto es prácticamente el manual, el ABC del MK Ultra, ese polémico proyecto que hizo el gobierno norteamericano a través de muchísimas universidades, profesorados, doctores, científicos, todos manejados por también la CIA, que realizaron experimentaciones brutales, por ejemplo en el Vietnam, durante la guerra, con los prisioneros del Vietcong, los operaban en lugares, en tiendas de campaña que no estaban acondicionadas para este tipo de intervenciones, y se le colocaban implantes dentro del cerebro, se les abría y se les colocaban esos chips, y estamos hablando ya de hace ya bastantes décadas, para que os hagáis una idea de lo que puede haber a día de hoy, y querían controlar los impulsos violentos, querían controlar a través de un mando a distancia la voluntad de una persona. Se realizaron también todo tipo de pruebas porque querían, dentro del MK Ultra, conseguir el interrogatorio perfecto, conseguir si una persona te estaba mintiendo o no, porque también hay que situarnos en la época con esa guerra fría entre Estados Unidos y el bloque soviético, que estamos reviviendo desgraciadamente actualmente, y lo que más temía, y lo que siempre ha temido el gobierno estadounidense, el Pentágono y el Departamento de Defensa, es que en Estados Unidos estuvieran operando decenas, centenares, cuando no miles de agentes encubiertos soviéticos, y querían en el momento del interrogatorio poder de alguna manera, como si fuera un disco duro, acceder directamente a toda la información que pudiera haber en ese cerebro y quedarse tranquilo y saber si era o no un infiltrado, un espía. Pero es que también lo que el MK Ultra, entre muchísimas otras cosas que quería conseguir, y muchas de ellas las cuenta el amigo Manu en su libro, también querían crear el asesino perfecto, querían ver si podían, lo voy a decir llanamente y rápidamente para no perder tampoco mucho tiempo, querían lavarle la cabeza a una persona, la mente, y acceder, digamos, a su propia personalidad, borrarla y insertarle determinadas órdenes que ejecutaría como un frío agente secreto, incluso induciéndole al asesinato de personas sin que esa persona después tuviera recuerdos de lo que ha hecho. Fijaros hasta qué punto querían, mediante este tipo de operaciones y de experimentos, controlar la mente humana y sobre todo poder manipular a sus víctimas en todos los sentidos, hacer robots humanos. Y todo esto, como digo, es un tema bastante interesante, pero es que prácticamente desde principios de la década de los 50, cuando surge todo este lío de los platillos volantes, el panel Robertson, que lo organiza la CIA y otras reuniones similares, pues llegan a una conclusión que es para mí definitoria de cómo durante las décadas que vendrían después se vería cómo esto marcó de una manera el procedimiento de cómo actuaría no el gobierno norteamericano, porque el gobierno norteamericano no deja de ser algo ahí que no tiene nombres ni apellidos, pero sí los servicios de inteligencia, que es la mano que mece la cuna, actuaría con respecto a este tipo de fenómeno. Y es que ya, como digo, a principios de la década de los 50 dijeron que
las creencias en el fenómeno ovni podrían ser utilizadas como un arma de guerra. Se dieron cuenta, por ejemplo, y esto también lo comentó Jacques Vallée en una reciente, no hace muchos años, entrevista, creo recordar que fue con Joe Rogan, y decía que él lo vivió en persona porque estuvo colaborando con el doctor Heine en el Libro Azul, en el proyecto Libro Azul, que era uno de los comités de estudios gubernamentales que emprendió el gobierno norteamericano, en este caso la USAF, la Fuerza Aérea, para investigar ovnis, platillos volantes. Pues se dieron cuenta que en la época de mayor auge de este tipo de observaciones y de incidentes, hablamos de mediados de los 50, 60, 70, muchas veces las centralitas de las bases aéreas estaban colapsadas por las llamadas multitudinarias de personas, de ciudadanos que estaban informando de o la presencia de un ovni en ese mismo momento, o informando de que días antes o meses antes habían estado en tal lugar y que habían visto un platillo volante y querían informar a las autoridades. En una época totalmente analógica, esto era, y así lo contempló la CIA, un arma de guerra, porque se estaban bloqueando las telecomunicaciones de una base que, si se hubiera producido en el peor de los escenarios un ataque ruso nuclear o de otro tipo, pues no se hubieran podido comunicar entre ellas, y esto causó, por un lado, sorpresa y por otro, inquietud, pero también pensaron que, evidentemente, muchas noticias sobre el fenómeno ovni podían estar siendo provocadas o auspiciadas por infiltrados soviéticos, espías, para provocar precisamente esa confusión, y que, por ejemplo, si en el hipotético momento de que un avión militar ruso entrara en territorio, en espacio aéreo estadounidense, para llevar a cabo cualquier tipo de operación, no solamente de un bombardeo, sino desplegar cualquier tipo de tropa o lanzar material para sus espías y tal, pues esto se confundiese con un avistamiento ovni, y entre tantísima información dispersa que había por ahí, pues esto pasará totalmente desapercibido. Y ya entonces, a principios de la década de los 50, la CIA se da cuenta que el fenómeno ovni a ellos les da exactamente igual, en ese aspecto, les da igual que sea extraterrestre, ultraterrestre, que sean viajeros en el tiempo. A ellos, en ese momento, ese destacamento de la CIA les trae al pairo. Ellos lo que quieren es controlar la información, controlar la situación, y por eso no es toda la verdad, porque cuando se habla del fenómeno ovni es muy complejo llegar a algún tipo de certeza. Esto no respondería a ese modus operandi del gobierno estadounidense, pero sí es una de las razones por la que desde entonces, desde esa fecha, a partir de esa reunión, deciden restar importancia y credibilidad al fenómeno ovni, para que la gente no se distraiga, con esto, y para que la gente no moleste a las bases aéreas. Puede parecer algo muy rocambolesco, pero si uno está habituado a cómo actúan las CIOPS y cómo se consiguen esos controles mentales sobre la población, se dará cuenta que no está muy descabellado, y ellos lo que pretendían era que, ya lo digo, que el fenómeno ovni está ahí, al margen de lo que haga la CIA. La CIA utiliza las creencias que se generan, como decía Jacques Vallée, y por eso se emprende una campaña brutal que podría ser también, que podría tener también como objetivo desviar la atención sobre la verdadera naturaleza de este fenómeno, sea cual sea, pero que lo que en ese momento más les preocupaba a la CIA y a otros departamentos y agencias de inteligencia es que
ese clamor popular y esa fascinación de la población estadounidense que llega hasta nuestros días por el fenómeno ovni, pues condujera a algún tipo de problema logístico y que se convirtiera en un problema. Posteriormente, la CIA no ha tenido ningún tipo de problema en admitir que algunos vuelos de aviones, prototipos que se vieron en la década de los 50, 60 y tal, fueron confundidos adredes con ovnis y con platillos volantes, y eso a ellos les vino bien porque no alertaban a los espías soviéticos sobre las mejoras de algunos de estos aparatos, como el U-2. Decían que incluso ese aspecto plateado que tenía era precisamente para que en esos vuelos de prueba, si alguien asistía por casualidad a la observación de estas aeronaves, que estaban en la vanguardia en aquella época, así que era una nave extraterrestre, pues dijera que ha visto un platillo volante, y la CIA no lo iba a negar. Lo que haría es que incluso colocando testigos falsos que se sumarían a este relato para que las mentes soviéticas que estarían rastreando todo tipo de información en la prensa, pues les pasase desapercibido. Por eso digo también que muchas de las cosas que nosotros podemos tener asumidas como ciertas, pues lamentablemente han podido salir de un despacho, de una reunión. Y recientemente muchas de las informaciones que se están conociendo van en este sentido. Se ha formado también una polémica recientemente con la publicación en el Wall Street Journal, creo que era el periódico que lo publicó, donde se decía que, fijaros, estamos hablando de muchísimo tiempo, desde la década de los 80 hasta la actualidad, prácticamente desde 1980 hasta 2023, decían que había un grupo, un programa secreto que se llamaba Yankee Blue, y no lo definen exactamente como un experimento, faltaría más. Dicen que era como una suerte de novatadas o de iniciación a todos esos agentes que ingresaban en los cuerpos de inteligencia, o gente que accedía a puestos de poder o importantes dentro del organigrama del Pentágono, del Departamento de Defensa. Se les hacía creer que había realmente un programa secreto que se llamaba Yankee Blue y que se dedicaban a investigar naves alienígenas en poder del gobierno de los Estados Unidos. Se les mostraban fotografías oportunamente trucadas, se les hacía ver documentos, informes, que todos estaban recreados para este propósito, para la traslación de creencias en que el gobierno de los Estados Unidos tiene este tipo de material, de incluso de cuerpos biológicos no humanos en su poder, y que está haciendo incluso ingeniería inversa sobre esta tecnología. Y evidentemente, cuando esto ha salido a la luz, se decía también, que no se me olvide, que esto era como una iniciación, como una prueba. Utilizan el término novatada y tal, pero decían que era como para comprobar qué grado de compromiso tenían esas personas con la seguridad, con los acuerdos de confidencialidad que firmaban, si se iban de la lengua o no. Y claro, hace poco salió, entre otros, Christopher Mellon, algún que otro investigador norteamericano, diciendo que esto es mentira, que esto no puede ser la respuesta a todas las cosas que se han conocido del fenómeno ovni desde la década de los 40 y 50 hasta la actualidad. Pero como digo, la información es la que es. Y esto se puede comprobar, que independientemente que el Yankee Blue exista o no exista, el espectáculo o la narrativa
que se nos ha estado induciendo desde 2017 hasta el presente, hasta nuestros días, pues parece encajar con lo que se comenta de este proyecto secreto. ¿Por qué? Porque fijaros que empezando por el amigo Luis Elizondo y terminando por David Grass, pues todos parecen hablar de lo mismo, cambiando algunas cosillas, pero la mayoría de los denunciantes pues hablan de que el gobierno norteamericano tiene naves, platillos volantes, cuerpos, está haciendo retroingeniería, que tienen una tecnología en su poder muy superior a la que muestran, que ellos han visto fotografías y han visto filmaciones que son estupendas, que son documentos gráficos que uno los ve y no tiene ningún tipo de duda, pero nada de eso lo hemos visto nosotros. Todos ellos de distintas maneras, incluido Jack Baber, el piloto este de helicóptero que dijo que llevó un huevo perteneciente a una inteligencia no humana, pues todos confirman de que han hablado con gente que les han contado. Esto aquí en España pues suena cuando te dicen que tengo un primo que conoce a alguien que tiene un amigo que su cuñado estuvo una vez en la luna. Claro. Entonces, ¿quiere decir, y volvemos a lo mismo, ¿quiere decir esto que todo es un engaño? No, pero que el fenómeno ovni, como dice el amigo Manuel Carballal, es una herramienta de control y de poder. Porque claro, en determinadas sociedades, no en todas, pero por ejemplo en la norteamericana tiene su vigencia y el amigo Coruñés demuestra que Donald Trump ha utilizado esa faceta, ese aspecto del votante medio, de su afinidad, de su querencia por los platillos volantes para manipularlo y hacer que los vote. Porque piensa que este hombre va a abrir el cofre de las sorpresas o de los secretos, que va a abrir la caja de Pandora. Pero claro, nada de esto sucede. Pero como digo, si nos fijamos con detenimiento, pues vemos que hay un patrón común en todos y cada uno de los denunciantes que han aparecido, que han brotado como zetas desde 2017 hasta el presente. Todos dicen que hay un gran secreto, que hay un gobierno en la sombra, que hay programas secretos de lo que nadie conoce ningún tipo de información a nivel público, a nivel oficial incluso, no se pueden rastrear. Sobre todo que hay muchas filtraciones a nivel de contar, en las cafeterías del Pentágono, en los parkings, todo el mundo dice que ha visto, que ha tenido y tal, y muchas de estas personas, que eso es lo principal. El gran secreto de las CIOPS es que la creencia se crea. Lo que se intenta transmitir, si no, no tiene efecto. Y probablemente muchas de estas personas que han hablado con Melon, aunque yo creo que Melon es uno de los que mueve los hilos, es uno de esas manos que mece la cuna. Yo no le doy la misma digamos, no tiene el mismo juego que Elizondo y compañía. Ellos están tan convencidos a la hora de contar lo que saben, lo que han visto y lo que le han contado, porque ellos han notado que el transmisor, ese sujeto del Departamento de Defensa, del Ejército, de la política, estaba totalmente convencido de lo que estaba contando, la verdad, de que había un hangar donde había un platillo volante, que le había visto una fotografía y tal. Entonces, claro, como es muy difícil llegar a la fuente del origen, y nadie puede pensar en su sano juicio que esa persona que le está contando eso haya podido ser manipulada en origen, pues dice, bueno, este hombre con ese cargo, con esa importancia, con esa trascendencia, con el secretismo que me lo está contando, con la convicción, porque se ve que no te está engañando, que lo está viviendo, porque probablemente los actores que eligen
las agencias de inteligencia para llevar a cabo este tipo de desinformación, de manipulación de las creencias, tengan una predisposición o que tengan, como digo, una atracción por el fenómeno ovni, por lo paranormal, por lo sobrenatural, incluso por lo religioso, para confrontarlo, para acceder a él y darle el germen del engaño, y que después incluso cada uno lo puede ir adornando, engrandeciendo para adquirir mayor relevancia, que le presten más atención a la hora de que cuando lo está contando, y por tanto esto nos lleva a una situación muy delicada. Por eso, mientras hay alguna gente que está criticando este artículo de Joel Seckman y Aruna Viswanatha, que como digo está trayendo cola, donde se dice que por ejemplo el gobierno hay un estado profundo, y todo esto pues arraiga con otro tipo de ideas que se están filtrando en el imaginario colectivo desde hace décadas, y que nosotros estamos asumiendo como grandes verdades, como grandes revelaciones, como gente valerosa, como adalides de las libertades que se están jugando la vida para trasladarnos la realidad que se nos está traspapelando. Pero claro, evidentemente que puede haber un caso o dos que esto sea cierto, pero que en la gran mayoría a los servicios de inteligencia se les escapa muy poco, y lo poco que se les escapa ellos después lo pueden reutilizar para su beneficio. Por tanto, y eso es lo que yo quería también transmitiros con este vídeo, que es muy interesante la lectura de este libro, porque no solamente por la información siempre de primera mano y muy currada de Manu Carballal, y que nos presenta una serie de episodios y de incidentes donde se ve en todos los ámbitos, como digo, no solamente en lo ufológico es un capítulo más, se habla de lo religioso, de lo paranormal, de los vampiros, de las apariciones marianas, del vudú, de mogollón de cosas que te quedas flipado, pero con información, con documentación, con nombres, con fecha. Y como digo, si eso ya de por sí te puede causar un desasosiego de cómo está el mundo, de cómo está la realidad de nuestras creencias, de nuestro edificio mental, en el sentido de lo que nosotros concebimos que puede haber detrás del fenómeno ovni o de tantas otras cosas, es que después uno, cuando cierra el libro, cuando lo ha leído, empieza a maquinar, a cavilar, y se da cuenta de que algunas cosas que se pensaban que eran como pilares sólidos, que esto no había ningún tipo de duda de que esto fuese así, ojo, que quizás no lo sea. Y para mí esa es una de las grandes virtudes que tiene que tener un libro. En este caso la tiene el de Manuel Carballal, el de no solamente impresionarte durante la lectura, sino después, cuando ya lo has reposado, lo has digerido, a los pocos días, a las semanas, a los meses, cuando a uno le venga el crack en el cerebro, cuando se enciende el interruptor, pues se da cuenta a través de otras lecturas o de estar viendo un documental, o simplemente, como se dice, navegando a través de redes sociales, puede percatarse de que la mano o las manos de las CIOP pueden estar detrás de muchas cosas, porque parecen coincidir con lo que se cuenta en el libro, y que está certificado, documentado, de que esto ha ocurrido de tal manera. Y claro, esas cosas no se saben a nivel público generalizado, y se piensa que todo es como una fantasía donde se está exagerando la importancia de los servicios de inteligencia o de las implicaciones que puedan tener
este tipo de... ¿Cómo se puede influenciar en el mundo a través de las creencias? Pues si usted piensa que esto es algo del terreno especulativo, pues el viaje que puede tener leyendo el libro, pues le va a dejar como poco, un poco fuera de juego, porque ya le digo que son informaciones, desclasificaciones de gobierno, investigaciones periodísticas muy potentes que han puesto sobre la mesa una serie de hechos donde a día de hoy es tan importante tener el arma más sofisticada, ya sea un bombardero invisible o un misil hipersónico, como los mejores agentes operativos que desde una mesa, sentado, es capaz de idear algún tipo de campaña, algún tipo de engaño, de desinformación que consiga un objetivo sin implicarse directamente, sin mover tropas o hacer cualquier tipo de otra acción que delate la procedencia, porque otra de las cosas que tiene la CIOP, y Carballal también lo explica, que hay varias formas de aplicarla, pero la que nos interesa son las CIOP negras, que son las que no tienen ni padre ni madre, ni se saben quién las hace, ni se sabe cuál es su fin último, pero que sí podemos ver sus coletazos. Y yo creo que este libro, que ha coincidido con toda esta actualidad que se está conociendo de las manipulaciones que ha podido haber dentro de la nueva narrativa WAP, pues yo creo que de alguna manera parecen confirmar que evidentemente, como no podía ser de otra manera, y más teniendo en cuenta que a día de hoy las redes sociales es uno de los nuevos campos de batalla donde los servicios de inteligencia campan a sus anchas, colocan informaciones, hacen que sean muy seguidas, muy leídas, tengan muchos likes, y uno ve una información y bueno, si este hombre tiene tantos seguidores y tiene tantos likes, porque estará contando la pura verdad, pero a lo mejor personas físicas hay 4, todos los demás likes son producidos por esos algoritmos, por esas triquiñuelas que evidentemente no de ahora, de hace ya años, cuando se estaba creando internet, ya me imagino que en algún oscuro despacho del Departamento de Defensa estadounidense y de otros muchos países, pues se dieron cuenta que era una manera de manipular a la sociedad. Todos sabemos cómo los móviles pues nos dan una información que está muy en línea con lo que nosotros pensamos, nosotros creemos. Y todo eso no es casual. Y evidentemente, si eso lo puede hacer una fábrica de colchones o una marca de coches para venderte, porque te has escuchado hablar, los móviles los registran todo de que estás pensando en comprarte un vehículo y tal, pues imagínate si eso se hace a nivel publicitario. Nada más que hay que tener un par de luces aquí dentro, como tengo yo, que tengo las justas, para pensar, bueno, entonces, ¿qué tendrán los servicios de inteligencia? Y sobre todo, ¿qué podrán hacer a través de este tipo de fake news? Las fake news, sí, las fake news muchas veces las hacen los periodistas, las hacen las personas normales, porque quieren engañar a que tienen más próximos, a sus seguidores y tal, pero muchas veces estas fake news, y eso es lo preocupante, vienen desde muy arriba y vienen con una carga detrás mucho más importante y mucho más trascendental. Por eso, cuando la gente piensa, bueno, la desinformación, perdón, la manipulación, el control mental, eso, como lo ven como algo intangible, no es como lo mismo que lanzar una bomba en Bagdad, o como recientemente ha ocurrido en otros países de Oriente Medio, que se ven las consecuencias inmediatas, pues tienen ese tipo de preocupación e interés por parte de la opinión pública, del ciudadano de a pie. Pero sin embargo, todo esto que es más efímero, que parece como que es más de las películas de James Bond de hace 30 o 40 años, tal,
pues se ve como algo que no te puede afectar. Pero sin embargo, amigo, ya te digo, si yo estoy completamente convencido, pondría la mano en el fuego, que muchas cosas que tengo yo asumidas de incidentes, de casos, de investigadores que yo confío en ellos y tal, pues probablemente algo de lo que a mí me han trasladado y que yo he incorporado a mi sistema de creencia es totalmente falso. Lo que pasa es que, evidentemente, uno tiene que tener esos filtros e intentar que le cuelen lo más mínimo. Y si uno quiere estar alerta ante esta posibilidad de crearse un cortafuegos, el mejor cortafuegos que hay es estar informado. Y esto, evidentemente, quienes me conocen en mi canal, aquí somos 4 gatos, incluido al mío, a Neo. Esto no lo hago yo una cosa meramente publicitaria, por echar un cable a un amigo. No. Yo, libro que recomiendo es porque lo merece. Y tengo muchísimo respeto, aunque seamos 4 gatos, para la gente que pierde su tiempo viéndome, y no les voy a vender ninguna moto, sino que les digo que esto es una actualización de software mental para reiniciar nuestra visión del mundo y de la realidad y de las creencias y de los expuestos que estamos al engaño. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hace muchísima calor, pero espero que en este ratito, mientras me estáis viendo, pues estéis muy fresquito y pasando un buen verano, y la gente que está en otro continente que está pasando un poco más de frío, que me vea con la estufa puesta, ¿vale? Venga, hasta otro vídeo.